Buenas. Aquí veremos los aspectos principales de los ensayos de tensión. El ensayo de tensión es el ensayo mecánico más importante porque nos proporciona las principales características y propiedades que definen el comportamiento mecánico de un material, como el módulo de Young, que es la rigidez o la resistencia o la oposición del material a ser deformado elásticamente, el límite elástico conocido como fluencia, cedencia, que es ese punto a partir del cual ya los esfuerzos me empiezan a acumular deformación permanente en el material, la resistencia máxima, la tensión, que lo habíamos tratado antes como el esfuerzo último, ese esfuerzo máximo que puede soportar a este tipo de carga de atención, ¿verdad? Esta modalidad de carga. También tenemos medidas de la ductilidad del material que me hablan de la maleabilidad que él tiene, como es el porcentaje de elongación y también el porcentaje de reducción de área. El porcentaje de elongación sería la deformación, ¿verdad?, longitudinal de nuestra probeta, mientras que la reducción de área está relacionada con la deformación transversal que va a ocurrir en nuestra probeta. También tenemos la resiliencia, que es la medida de la energía que me absorbe, que tanto puede absorber elásticamente, o sea, lo que se devuelve, la energía que yo tengo que aplicar, ¿verdad? Debería de superar para poder llevarlo más allá de su límite elástico. Y también tenemos la tenacidad de la tensión, que es toda la energía que absorbe hasta romper. Como podemos ver, ¿verdad?, hay muchos conceptos involucrados: deformación, tenemos deformación elástica asociada con el módulo de Young, con el límite elástico, con la resiliencia, tenemos el esfuerzo de cedencia que está asociado, ¿verdad?, con ese límite elástico, con la resiliencia también, la elongación, que ya es en la fractura al final total, la resistencia máxima, que es el esfuerzo máximo, el punto más alto de la gráfica, ya que en el eje vertical tenemos el esfuerzo y en el eje horizontal tenemos la deformación. La tenacidad, que sería todo el área debajo de esa curva, ya que al multiplicar lo que es el esfuerzo por la deformación obtenemos esa energía que me absorbe el material. La gráfica principal, el resultado que vamos a obtener es la gráfica esfuerzo-deformación. En el eje vertical el esfuerzo, en el sistema internacional de unidades de medidas utilizamos megapascal típicamente por las magnitudes de los esfuerzos que típicamente se manejan, que sería newton sobre milímetro al cuadrado. Se miden las áreas de ensayos en milímetros y las cargas en newton. Aquí podemos ver el módulo de Young representado en esta pendiente. Esta zona roja es la resiliencia, que me representa la deformación elástica lineal. Luego aquí tenemos el límite elástico, la resistencia, la cedencia. A partir de aquí ya son permanentes las deformaciones. Vamos a ver que hay dos tipos de comportamiento en los metales que son dúctiles. Esto sería para un metal con cedencia discontinua, donde vamos a tener las deformaciones de Luder, que son bandas de deslizamientos, ¿verdad?, que se acumulan en la microestructura del material. Esto es típico en las aleaciones de acero. Luego, ¿verdad?, tendríamos que pasamos lo que sería el límite de cedencia. Se me van acumulando las deformaciones plásticas y ocurre el endurecimiento por deformación, y toda esta área sería lo que se deforma plásticamente de forma uniforme.
Cuando llegamos a este punto, que ya es la resistencia máxima, atención, que me soporta el material, es a partir de aquí de donde se me forma el cuello. Luego de este punto, de aquí hasta aquí es todo lo que se me va a deformar plásticamente, pero formando cuello, o sea, la deformación transversal, hasta que finalmente llega el punto de la fractura, donde ya se separa en dos fragmentos nuestra muestra. Aquí podemos ver el esquema y los principales instrumentos, equipos que se necesitan. Necesitamos una máquina universal de ensayos que está representada en este esquema de aquí, donde hay un cabezal fijo, hay un cabezal móvil que se desplaza, fíjense aquí en este sentido hacia abajo, extendiendo esta probeta que está aquí. Parámetros importantes que vamos a ver es la velocidad de desplazamiento de ese cabezal, o sea, la tasa de deformación que provocaremos en esta probeta. Para medir la deformación per se en la probeta, se coloca un extensómetro encima de ella que tiene la longitud de galga, longitud de calibre con la cual se mide la elongación, el porcentaje de elongación. Esa va a ser nuestra longitud original, en la cual vamos a medir qué tanto se elonga nuestro espécimen. Las mordazas son lo que me sujetan la probeta. Aquí vemos un tipo de mordazas que son roscadas, mientras que en esto, ¿verdad?, son mordazas que de caras aserradas que aprietan la probeta a medida que se va tensionando. Nosotros contamos con una célula de carga de 50 kilonewtons en el laboratorio. Nuestro marco es una máquina universal de ensayos Instron 3369. Nosotros en el laboratorio contamos con dos extensómetros, uno de 25 milímetros de longitud de galga de trabajo y otro de 50 milímetros. Esto es para probetas planas, que lo tenemos principalmente de metales, bajo la CTM8, probetas de 12.5 milímetros de ancho que tienen una longitud de carga de 50 milímetros y probetas de 6 milímetros de ancho, planas, rectangulares. Para poder manejar esta máquina universal de ensayo junto con todos los instrumentos de medición como la célula de carga, el extensómetro, son manejados a través de un software de ensayo, el Blue Hill 3, a través del cual, ¿verdad?, se obtiene la gráfica que es el resultado de este ensayo, la gráfica esfuerzo-deformación. También se necesita un vernier para medir las dimensiones originales de nuestra probeta, así como las dimensiones finales, como la longitud final de punto a punto y en este caso el diámetro final o el ancho o el espesor final. Las probetas que se ensayan tienen que estar estandarizadas de acuerdo a alguna normativa que utilicemos de referencia para determinar las propiedades de ese material, y esto va a depender de la naturaleza, del tipo de clasificación del material, dependiendo al comportamiento que la muestra del material presenta, pues va a ser más adecuado ensayarlo de una forma u otra para desarrollar este conjunto de propiedades que definen su comportamiento mecánico. En el laboratorio nosotros trabajamos en esta práctica de los ensayos de tensión con tres estándares: ACTM8, que es tensión en metales para todo tipo de muestras metálicas; ACTMD 638, que es la norma que aplicaría para tensión en polímeros y también en compuestos de matriz polimérica; y la CTMD 143, que sería la que aplica para ensayos de madera. La madera, como es un material compuesto anisotrópico, vamos a ensayarlos en sus dos direcciones principales, que sería perpendicular y paralelo a la fibra, a las direcciones de las fibras que componen microestructuralmente la madera.
Bien, esta gráfica que vimos anteriormente realmente sería la que se me generaría con un metal dúctil, como estamos viendo aquí. Un metal dúctil va a presentar su zona de elasticidad, el módulo de Young. Llegamos al límite elástico, la resistencia a la cedencia, que siempre se denomina con una Y de Gill, en inglés, cedencia, fluencia. Aquí tenemos lo que sería la cedencia discontinua y luego viene el endurecimiento por deformación llegando a la resistencia máxima a la tensión. Aquí justamente se me empieza a formar el cuello y de aquí hablamos, ¿verdad? Que es la estricción, lo que se me forma de cuello hasta finalmente llegar al punto de rotura. Eh, en comparación, este comportamiento dúctil, en contraste aquí tendríamos uno frágil. En el caso de uno frágil solamente vamos a tener la zona elástica lineal. Hay algunos que pueden presentar un poquito de plasticidad antes de romper, como esto que vemos aquí. Pero para un material frágil vamos a tener superficies totalmente perpendiculares, lisas como esta, o con un patrón, ¿verdad?, de chevron, como se ve aquí, que fue desde el centro donde se propagó por las líneas, ¿verdad?, de la propagación de la grieta. Podemos ver como que por aquí habían unos defectos de cual se propagó, se extendió la grieta. Aquí ya podemos comparar cómo serían las fracturas típicamente. Una fractura totalmente dúctil me formaría la forma de copa y cono. Fíjense de este lado, aquí tenemos la copa, del otro lado tendríamos el cono. Y de este lado, ¿verdad?, cómo se vería una fractura frágil en probetas cilíndricas, como podemos ver aquí. Si ustedes se fijan, aquí en la puntita se ve un poco de reducción de área, no se ve que se conserva totalmente el diámetro, pero aquí termina siendo frágil, o sea, presentó un poquitito de plasticidad como vimos en la gráfica anterior, pero no es lo suficiente y termina rompiendo aquí de forma frágil, casi no se percibe la deformación. Y hablando de los metales dúctiles, en la CTM8 nos habla de que en los metales podemos encontrar dos tipos de comportamiento en referente a la cedencia. Los materiales como el acero y algunas aleaciones de aluminio magnesio también suelen presentar cedencia discontinua, que son fluctuaciones luego que pasamos el punto de la cedencia. En este caso, la norma me indica que yo puedo seleccionar como punto de excedencia ya sea el primer pico, como podemos ver aquí, de la zona de excedencia discontinua, o el pico más alto dentro de la zona de fluencia, que a veces no es el primer pico. Muchas veces sí coincide que el pico más alto es el primero, pero hay veces que no. Entonces aquí la norma me indica que sería o el primer pico o el pico más alto dentro de la zona de fluencia. Hay otras gráficas en las que no va a haber cedencia discontinua y que la cedencia la identificamos por un punto de inflexión, como es esta gráfica de aquí abajo. Ese punto de inflexión entre la pendiente de la región elástica lineal y la resistencia a la tensión, que antes de va a haber un endurecimiento por deformación que me va a ir acumulando las dislocaciones en el material y volviéndolo más resistente. En los polímeros tenemos los plásticos y los elastómeros. Podemos ver que los elastómeros tienen una gran capacidad elástica de deformarse elásticamente, recuperando sus diámetros, su forma original. La mayoría de los plásticos flexibles van a presentar este comportamiento. Como son, ¿verdad?, el polietileno de alta densidad o de baja densidad, pueden tener mayor o menor resistencia y elongaciones distintas. También esto va a depender de la velocidad de ensayo. Aquí recordando que la principal normativa que nosotros utilizamos en el laboratorio es la ACTM D638. Una de las muestras que ensayamos atención de polímeros es justamente el polietileno de alta densidad, que tiene bastante usos en ingeniería y es el polímero que se produce en mayor volumen anualmente.
Un plástico rígido, que los hay, va a presentar este comportamiento, la primera pendiente que tenemos ahí, mientras que una fibra tiene un poquito más de elasticidad, como podemos ver es menos rígido y presenta este segundo comportamiento, esta segunda pendiente que tenemos aquí. También en estos ensayos de tensión, como les comentaba, en el laboratorio hacemos los ensayos a la madera. Tenemos un conjunto de ensayos mecánicos a la madera, no solamente estos, como dureza, cortante, compresión, clivaje. Las dos direcciones principales aquí, en este caso, esta es la probeta de la tensión paralelo a la fibra o al grano. Las fibras están orientadas en esta dirección y es en este mismo eje en el cual se aplica la carga de tensión, el esfuerzo de tensión. Por este lado, la dirección de la fibra está en esta dirección, perpendicular al eje de aplicación de la carga. Por eso podemos ver las fallas aquí, ¿verdad? Van a estar en la dirección de la fibra, igual como ocurrió aquí. Es de naturalmente esperarse que, como material anisotrópico, para todos ocurre de que en esta modalidad paralelo a la fibra presente una mayor resistencia, ya que va a haber una mejor distribución de la carga en cada una de las fibras. Ya para concluir y terminar, esto también aplica para todos los ensayos, como el ensayo de dureza. En estos ensayos que están normados, ya está todo definido cuáles son los parámetros que influyen en la exactitud y la confiabilidad de los resultados de medida. Yo siempre hago la acotación a los estudiantes de que investiguen, ¿verdad? Y hagan un inventario de los parámetros que puedan afectar ese resultado de medida para poder validar esa confiabilidad de ese resultado. O sea, cuando hacemos un ensayo, no necesariamente tenemos que dar por sentado que ese resultado es 100% exacto y confiable. Hay que validar que se cumplieron con todos los requisitos, con todos los lineamientos, indicaciones del método de ensayo del cual partimos, ya sea ACTM8, ACTM D638 o ACTM D143, y todas las normas que nos mencionen esas normas, para poder ejecutar el ensayo. Cuando se validan todos esos requerimientos y se cumplen, pues entonces podemos estar seguros de la confiabilidad de ese resultado. Mientras más desviaciones se acumulen en la ejecución de ese método, pues obviamente estos son factores que pudieran afectar esa confiabilidad y esa exactitud. Y esto pudiera ser la razón de que se me desvíe de la realidad de lo que se tiene documentado para ese material, un resultado de medida. En el ensayo de tensión, para mí uno de los parámetros más evidentes que salen, como habíamos visto en dureza, con la carga, con el tipo de dentador, es la velocidad de ensayo. Dependiendo de a qué velocidad deformemos las probetas, puede tener un comportamiento u otro. Si la velocidad de ensayo es demasiado alta, vamos a simular una carga de impacto, y un material que se comporta normalmente dúctil podría presentar un comportamiento frágil. También están las condiciones ambientales, tanto de el ambiente de donde se ejecute el ensayo como de la muestra. Esto ya depende de la sensibilidad ante las condiciones ambientales del ensayo y de la muestra. Por ejemplo, en madera se toma la humedad de la muestra antes y después del ensayo para validar de que no hubo un cambio significativo en la humedad, ya que la humedad, el contenido de humedad de la madera, influye en sus características, en su comportamiento mecánico, qué tan rígido, qué tan resistente puede ser. También están las condiciones de la muestra o del ítem de ensayo, si tiene las dimensiones según al plano y las tolerancias de la norma,
el acabado del material, las muescas, las porosidades, la rayadura que pueda contener, en dónde, en qué sección. eh, el validar que sea una buena muestra para medir lo que nosotros deseamos de ese material. También súper importante es la capacidad que tenga la mano de obra de poder entender los principales detalles del ensayo, de la máquina, de los instrumentos, equipos que se utilicen en la ejecución para poder desarrollar una buena repetibilidad y una buena reproducibilidad a la hora de ensayar. También están las especificaciones y las condiciones en las que se mantienen los instrumentos y los equipos de medición. Todo esto tiene que ver con los requisitos de la maquinaria y también seguir la secuencia, el lineamiento, el procedimiento como está descrito en la norma, que todo esto pertenece a el método. Eh, Estos son los aspectos principales. Hay otros detalles que ustedes ya pueden preguntarme, indagar, profundizar de los lineamientos, de los requerimientos o del procedimiento en particular para cada uno de las gráficas de ensayo que estaremos analizando para la ejecución de esta práctica. Eso es todo. Muchísimas gracias.